Y estamos aquí de vuelta en la parte 10 de 10 mods de Ark que deberías probar este 2023. Y me parece que esta será la última parte, no estoy seguro. Ahí voy a buscar qué mods podemos agregar a la serie. Pero quédate que aquí les traigo 10 mods muy interesantes. Y empezamos con el mod Better Map. Este mod, como su nombre lo indica, nos agrega un mapa el cual es abierto presionando dos veces la tecla M y pues nos muestra en tiempo real nuestra ubicación, así como también podemos configurar este mapa para que pues no se vea tan grande. Podemos ubicar en tanto en la izquierda, derecha, abajo, o sea, tiene diferentes posiciones para poder ubicar este mapa, también para poder personalizar la tecla con la que queremos abrir. En este caso, si queremos pulsar solo una vez la tecla M o dos veces. Aparte, si es que escogemos o creamos puntos como camas, pues nos aparecerá en el dicho mapa. Y también nos indicará la posición, la distancia donde se encuentra. También podemos agregar waypoints, es decir, ubicaciones, y estos también nos va a mostrar en el mapa. Y aparte también nos muestra la ubicación en tiempo real de nuestros aliados y tribus, en caso de que estamos jugando cooperativamente con otros, ya sea un servidor remoto o un servidor local. Es un interesante mod porque aparte nos agrega un minimapa, que eso está muy bueno, ya que no hay mucha interacción con el mapa en un Ark Vanilla. Y bien, ahora continuamos con el siguiente mod, que es Loot Crate Scanner. Este mod pues nos facilita la ubicación de diferentes loots alrededor del mapa. Funciona con todos los mapas de Ark. Y aparte tenemos dos tipos de posicionamientos de mapa, tanto para pared como para piso, y ambos también nos muestran la ubicación en tiempo real y se va refrescando cada cierto tiempo. Tenemos los engramas que se desbloquean a nivel 60 y aparte pues tenemos un artefacto el cual al momento de presionar pues nos abrirá este siguiente menú en el que nos indica nuestra posición y aparte la ubicación de los loots que en este caso querramos buscar. Y si es que hacemos clic en el menú plomo, pues nos mostrará los diferentes objetos que tiene cada loot. Es muy interesante porque pues así ya no tenemos que estar buscando los loots. Nos facilita esto de cierta forma saber dónde está cada tipo de loot, porque hay loots normales hasta legendarios, los cuales son pues los más buscados por todos los jugadores de Ark, ya que nos trae diferentes cosas. Y si tienen mods de mejora de loots, pues mucho mejor. Aquí estamos con el loot. Pues vamos a ver utilizando cualquiera de los spy glasses que ustedes deseen, pues nos mostrará también el contenido de este loot y el cual coincide con lo que nos muestra el mapa de loots. Así que les recomiendo probarlo. Y ahora estamos con Ammo Switcher. Una característica fundamental de Ark es poder cambiar la munición. Este mod pues nos permitirá hacer esto de una manera mucho más sencilla, simplemente presionando la tecla R. Pues pueden presionarlo dos a una vez y funciona, y podrás cambiar entre las diferentes municiones que existen dentro de nuestro juego. Cabe resaltar que funciona con la ballesta, con el arco, y pues si tienen diferentes otras municiones, mods de municiones, pues también va a funcionar con ellos, ya sea para armas de fuego o incluso para granadas. Eso también funciona para ello. Es muy bueno ya que nos facilita el estar cambiando entre diferentes tipos de municiones, porque de repente tenemos que tamear a un dinosaurio y tenemos o necesitamos flechas narcóticas, o en caso de que estemos en peligro, pues si tenemos flechas narcóticas, puedes cambiar a flechas de fuego o a flechas de piedra normal, y pues así se nos es mucho más sencillo. En la parte de abajo también nos sale la munición actual que tenemos. Bien, ahora tenemos el siguiente mod, que es Dynamic Fence System. Este es un mod muy interesante. Es uno de los mods que nos agrega una temática parecida al de Jurassic Park, porque nos agrega mallas en el nivel 50 y pueden ver los engramas cómo se desbloquea. Y existen diferentes tipos de mallas, los cuales se conectan a través de postes, y aparte nos agrega una puerta, la cual puede cerrarse automáticamente o manualmente, depende de cómo nosotros lo configuremos. Y aparte, esta funciona con
electricidad y pues nos puede proteger de diferentes peligros. Así como ahora vamos a invocar un Rex, hemos invocado un Rex, el cual pues no va a poder pasar por esta barrera a menos de que la destroce. Pero una de las características fundamentales de este mod es que tiene dos modos. El primero es el modo de mantener a los dinosaurios. Una vez que estén chocando con la barrera, pues les agregará torpor para que puedan estar inconscientes. Y la otra es que va bajándoles vida gradualmente cuando choquen con la malla esta. Vamos a ver aquí cómo funciona. Primero necesitamos tener conectado el dispositivo a una fuente de energía. Ahí lo estamos conectando. Y una vez que lo conectemos, pues aquí tenemos que está activado el modo de hacer daño al dinosaurio. En este caso pues va a recibir un daño gradual cada cierto tiempo. Calculo que unos 3 segundos aproximadamente. Y pues si nosotros deshabilitamos esta opción, pues no hará daño, a menos de que pues no sea tan necesario. Porque en caso de que estemos rodeados o en un lugar que no sea tan seguro, pues yo les recomendaría utilizar este mod. Después dentro ya pues construir sus cosas y ustedes ya pueden ver cómo manejar este mod. También pueden incluso deshabilitar esta opción si es que no les parece que sea tan útil. Pero bueno, yo les recomiendo probar. Agrego una temática muy interesante. Y bueno, continuamos con el siguiente mod, que es Combat Trainer. Este es un mod que básicamente nos agrega una tabla de puntuaciones de las kills que vamos haciendo a lo largo de nuestro juego. Una vez que lleguemos a un cierto número de kills, el dinosaurio con esa cantidad de kills pues podrá subir su nivel o rango dentro del juego. Esto es muy divertido si es que la temática de su mapa pues es tratar de matar a la mayor cantidad de dinosaurios y hacer como un PvP entre los diferentes jugadores de su servidor, porque una vez que lleguemos a las 100 kills, pues nuestro dinosaurio pasará a tener mucho más daño. Aparte, estos dinosaurios van con el progreso, con la cantidad de kills que van haciendo, pues su daño, velocidad, todos sus stats van aumentando. Bien, ahora vamos a mostrar, vamos a llegar a las 100 kills, estamos ahí en 99, nos falta uno más. Y pues terminando nos saldrá este mensaje de que hemos subido de nivel. Por lo tanto, nuestro dinosaurio va a hacer muchísimo más daño. Yo les recomiendo probarlo, es muy divertido para pasar un rato ahí con tus amigos. El siguiente, y ya pasando a la característica de mods de criaturas, tenemos el siguiente mod, el cual nos agrega diferentes criaturas, pero en este caso no dinosaurios, sino animales del mundo actual en el que estamos, como por ejemplo rinocerontes, jirafas, elefantes, leones, tigres, camaleones, loros y este monito que tenemos por aquí. Cada uno de estos tiene unas habilidades diferentes y nos da beneficios, sobre todo los animales pequeños. Podemos craftear incluso las monturas, podemos encontrar chivis al momento de matar algún dinosaurio o tamearlo. Bueno, más que todo es matar dinosaurios. Y pues yo les recomiendo que si tienen un mapa con una temática de este estilo de animales actuales, del mundo actual, pues está muy bien. Aparte agrega diferentes estilos. Estos son, bueno, aquí he puesto un estilo de cada dinosaurio, porque cada uno de estos tiene diferentes estilos, diferentes funciones, y yo les recomiendo probarlo. Tienen casi el mismo daño que sus antepasados, por ejemplo, que el mamut, en este caso, que los rinocerontes lanudos antiguos, que los tigres, dientes de sable, que los lobos y así. Cada uno de esos animales también está diseñado para recolectar cierto tipo de recursos, así como el rinoceronte puede recolectar paja, puede recolectar madera, el peso en este va a ser mucho menos. Y también, al igual que los tigres, también tenemos este camello, que pues nos ayuda a poder regar, en este caso el huerto, o poder tomar incluso agua de él. Y él también tiene que recargar agua para poderlo utilizar, así como los dinosaurios de este tipo de mecánicas. Ahora tenemos al tigre, bueno, un tipo de león, en este caso sería un león,
que tiene casi las mismas características que el tigre de dientes de sable o que el lobo en este caso. Yo les recomendaría probarlo, están muy buenos los mods. No son mods o criaturas que tengan un daño tremendo, son mods con una temática normal, por ejemplo aquí la jirafa, y pues nos agrega una variedad mucho más de criaturas a nuestro mundo, que tan solo con ver, pues además de ver dinosaurios, pues podemos ver estas criaturas. Y bueno, tenemos ahora las criaturas pequeñas que nos agregan cierto tipo de buffs. Ahí abajo en la parte inferior derecha podemos ver una temática, un icono colorido, el cual es el buff que nos agregan estas criaturas o este tipo de criaturas pequeñas como el loro, el camaleón, el monito. Algunos pueden actuar como repelente, otros pueden actuar como pues nos da mucho más movilidad, otro para poder encontrar o ahuyentar a diferentes animales de este mod. Y pues está muy interesante, como dije, estos dinosaurios, bueno, criaturas, vienen en diferentes formas y aparte pueden ser localizadas utilizando el mod de localización que es el Creature Finder Deluxe. Y están en diferentes mapas, es compatible con todos los mapas, incluso si los mapas son mod externos, también es compatible. Así que yo les recomendaría probarlo, pueden customizar ustedes, pueden revisar el video donde yo hago la configuración para que ustedes puedan regularizar el spawn utilizando el Simple Spawn Spawners. Y pues ahora continuamos con el siguiente mod, que es Ark Reclamation, que es otro de los mods que nos agrega diferentes criaturas a nuestro mundo y con temáticas muy diferentes, ya sea temáticas de Pascua, de Halloween y demás, incluso de Navidad. Nos agregan diferentes dinosaurios, criaturas. Por ejemplo, ahora vamos a activar ahora el HUD para poder ver estas criaturas, los stats de estas criaturas. Por ejemplo, vamos a probar a este, que tiene diferentes habilidades. Con clic derecho, con clic izquierdo ataca, lanza un giro, lanza ácido que va a hacer muchísimo daño a los dinosaurios que son afectados por este. También tenemos al Bastosotiranus, que es familiar del Yutyrannus, es mucho más grande, potencia mucho más a los demás dinosaurios. Tenemos este estilo de grifo, más que todo es mucho más rápido incluso que el grifo, tiene una temática un poco más diferente. Ahora sí, bien, como les decía, el Bastosotiranus, que al momento de utilizar su rugido especial pues va a potenciar a los demás dinosaurios que se encuentran ahí, va a aplicar un debuff, un despotenciador a los dinosaurios enemigos o a las criaturas enemigas que se encuentren por el lugar. Aparte de que tiene habilidades especiales mientras la activemos ahí en su propio menú. Tenemos también a los Rex, un Rex estilo Pascua, un Rex estilo Halloween, que van a también lanzar un aliento especial que va a hacer daño, pero de cada uno con una temática diferente, un color diferente. Tenemos a un Giganodon de tipo fantasma, que también es similar a los demás, cura, pero el estilo es diferente. Así como también tenemos otros estilos de dinosaurios, es de pues como un Diplodocus con esqueleto, pero tech, por así decirlo. Y tenemos a este Mesopithecus, no, bueno, es mucho más rápido, salta mucho más y aparte también te lanza mucho más. Es una mejora del Gigantopithecus, mejor dicho. Ahora tenemos a este Bastosotiranus, pero de un estilo más navideño. Incluso el aliento de este puede hacer daño a nuestros propios dinosaurios, así como hemos visto ahora. Y bueno, hay muchas más criaturas, muchas más temáticas. En el mismo mod ustedes van a tener, si ven en la parte de discusiones, van a la parte de discusiones y de ahí pues seleccionan spawns, o incluso en el mismo mod pues ahí les va a salir los códigos de spawn para cada dinosaurio. Y pues pueden ir probando, pueden ir restringiendo qué dinosaurios quieren que aparezca, que no. Ya saben cómo configurar el archivo de configuración del mismo juego de Ark. Y bueno, también tenemos criaturas pequeñas. Tenemos este estilo de Triceratops con una cola plumífera.
Es un estilo mucho más colorido, mucho más bonito. Aparte lanza un efecto que pues en este caso uno ralentiza a los demás dinosaurios y pues tiene otras mejoras. Aparte tenemos este dinosaurio que es mucho más rápido, parecido al correcaminos. Tiene un salto también mucho más rápido, mucho más alto. Y agrega muchas más temáticas, muchas más mecánicas a nuestro juego normal de Ark. Tenemos dos renos que simplemente son de animación y también tienen muchos más estilos. Cada uno de estos dinosaurios tiene más estilos. Y por último les voy a presentar, bueno, al Cíclope, que es un estilo de gorila un poco rústico, por así decirlo, porque solo tiene mecánicas, son muy sencillas sus mecánicas. Lanza su martillo, bueno, no le lanza, hace un golpe con su martillo, no es muy rápido, pero el daño que hace sí es muy alto. Y bueno, por último tenemos el grifo de este mod. Hay muchísimas variaciones también de este grifo. Es muy rápido, pues sirve también para cargar dinosaurios, como las funciones de un grifo, pero este tiene pues diferente nombre. Y bien, continuamos con el Leatherback. Continuamos con la serie de mods de criaturas. Todas estas criaturas que estoy presentando pueden ser guardadas utilizando pues el mod de pistola, bueno, de las Souls, de las Soul Traps, donde pues utilizando una Soul Trap pues podemos guardar todo tipo de dinosaurios. Bien, este Leatherback tiene un daño muy alto. Y si ustedes quieren que spawnee de forma normal, les recomiendo utilizar el Simple Spawner, porque si no pues tendrán que hacerlo mediante un comando que también está en la descripción del mismo mod. Y como saben, los mods, pues el enlace a los mods los estaré dejando en el comentario fijado de cada video, ahí están. Y aparte también tienen el ID del mod en la descripción del video. Esto para aquellos que pues utilizan, por ejemplo, Nitrado como su servidor, pues ahí simplemente tienen que pegar el ID del mod para poder jugar con mods en Nitrado. Si quieren un tutorial de eso, pues ahí déjenme en los comentarios si quieren un tutorial de cómo agregar mods en Nitrado y pues jugarlos con tus amigos, ¿no? Ahora, este Leatherback pues tiene diferentes habilidades: golpe al tierra, lanza piedras, lanza rocas. Aparte es un poco, no es tan rápido, pero tiene su velocidad, un rugido y pues el daño que hace es muy alto. Así que es un dinosaurio, una criatura muy interesante. Y pasamos al clásico Rex del mod de Jurassic Park Rex. Este mod nos agrega a un Rex que es mucho más grande que el Rex Vanilla. Aparte también tiene su propia montura. La diferencia está solamente en el tamaño, en el daño, la vida, porque en habilidades no hay mucha gran mejora. Aparte de que el diseño está muy bien implementado, el diseño de este Rex de Jurassic Park está muy bien hecho. Y pues para poder utilizarlo también tendrán que utilizar el comando de destruir a todos los dinosaurios salvajes para que pueda spawnear unos nuevos. Eso es lo que siempre recomiendo. Si ustedes no ven que spawneen los dinosaurios de algún mod, pues utilicen el comando y pues es el cheat destroy wild dinos, el cual pues elimina a todos los dinosaurios salvajes para que puedan spawnear unos nuevos. Bueno, y este mod es así, es sencillo, simplemente nos agrega un Rex de Jurassic Park. Y bueno, ahora tenemos al Dodo Reaper, el clásico Dodo Reaper, con diferentes colores, vienen diferentes colores, variaciones de colores, y aparte también puede ser guardado utilizando Soul Traps. Tiene, lanza ácido con su cola, hace un giro tremendo, puede saltar también muy alto, lanza llamas, su garra aplica sangrado y pues tiene un rugido también que es estético. Por ejemplo, aquí vamos a probar, él deja un ácido que ralentiza a los dinosaurios o a las criaturas por las cuales es afectado, y utilizando la llama pues hacemos mucho más daño. Utilizando el giro solamente haremos daño a todos los dinosaurios, criaturas que estén a nuestro alrededor. Aparte de estas habilidades, pues también tiene un gran salto y, como dije,
la quemadura, bueno, tiene un combo de quemadura con ácido, el cual hace mucho más daño al objetivo. Y bien, con esto estaríamos terminando esta serie de 10 mods. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si tienen alguna sugerencia de otro mod, pero me parece que con esta parte hemos terminado con la serie de 10 mods. Y bueno, estaré trayendo por ahí mods individuales, mods de mapas. Hay muchos mods más que traer antes de que salga el remastered de Ark. Y bueno, si les ha gustado el video, pues me ayudarían poniendo un comentario, dándole like al video si les gustó y suscribiéndose, que estaré trayendo mucho más contenido de Ark. Así que nos vemos hasta una próxima oportunidad y adiós.